Hola y un saludo a todos los estudiantes de literatura española que están tomando el curso de español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2019. En este vídeo vamos a comentar brevemente dos poemas de la escritora gallega Rosalía de Castro que leímos en la clase hace unos días. Se trata de dos poemas que se encuentran en su poemario En las orillas del Sar, del año 1884. Ese fue el año en el que se publicó, pero por supuesto los poemas se escribieron unos años antes de ese año de 1884. El título del poemario, En las orillas del Sar, hace referencia al río Sar, que es un río que existe en Galicia, en el noroeste de España, la tierra que Rosalía de Castro conocía muy bien. Y en efecto, Rosalía de Castro era gallega, aunque emigró a Madrid, donde vivió durante varios años y donde empezó su carrera literaria. Allí conoció, entre otros, a Gustavo Adolfo Bécquer, de quien hemos leído algunos poemas en la clase, y también al que después sería su esposo Manuel Murguía, que era historiador y crítico de arte y una de las figuras más importantes del galleguismo y del nacionalismo gallego en la época. Vivieron en Madrid durante un tiempo, pero volverían, Rosalía de Castro y su esposo, a Galicia, y allí ya se pasaría el resto de su vida hasta su muerte. En las orillas del Sar es el último poemario que publicó Rosalía de Castro, que escribió unas cuantas novelas en español que a mí me parecen muy interesantes, por ejemplo La hija del mar, El caballero de las botas azules o El primer loco, y también escribió dos poemarios muy importantes en lengua gallega, Cantares gallegos y Follas novas, en español Hojas nuevas o New Leaves. Por estos dos poemarios en gallego se considera que Rosalía de Castro es una de las figuras más importantes de la literatura gallega, uno de los grandes iconos de la literatura gallega, an icon of Galician literature. Pero también escribió poesía en español y específicamente en este poemario En las orillas del Sar, del que hemos leído en la clase dos poemas. Rosalía de Castro es una escritora que se suele encuadrar en el romanticismo, es una poeta romántica, pero es una poeta del romanticismo tardío, a late romantic poet, of late romanticism. Esto es importante porque retoma muchos de los temas típicos del romanticismo, pero les da una orientación diferente y trata en algún modo de superar estos tópicos y estos temas románticos. Vamos ya a leer los dos poemas y comentar estos dos poemas de En las orillas del Sar. Uno de ellos se titula Dicen que no hablan las plantas y el otro se titula Hora tras hora. Vamos a empezar con Dicen que no hablan las plantas. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman. Aquí está hablando la voz poética que presenta la situación. En un principio parece que desde una óptica racional, porque dice que no hablan las plantas, o dicen que no hablan las plantas, pero ella ya dice desde el principio que a ella sí que le hablan las plantas, sí que escucha al pasar a las plantas hablar y murmurar sobre ella. Y vamos a ver qué es lo que murmuran y exclaman las plantas. Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Aquí tenemos una personificación de la naturaleza, de las plantas, que están hablando, murmurando sobre la voz poética. Esta personificación de la naturaleza es algo muy típico del romanticismo, y lo que dicen acerca de la voz poética es que va por ahí como una loca soñando con la eterna primavera de la vida, lo cual, claro, es una metáfora sobre la juventud, y si está soñando la voz poética con la juventud, esto implica que ya no es joven, sino que
no está en esa eterna primavera de la vida, sino que se encuentra ya más cerca de la vejez, of old age. La naturaleza está aquí hablando sobre la voz poética que en la siguiente estrofa responde, se establece un diálogo, por tanto, en este poema, algo también típico de muchos poemas del romanticismo, como pudimos ver ya en la clase en algunas de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Responde la voz poética en la siguiente estrofa: hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Ya la naturaleza personificada había dicho que había canas en los cabellos de la voz poética, es decir, que tenía el pelo ya blanco. Y la voz poética dice que sí, que es cierto, pero compara o identifica el blanco de los cabellos que ella tiene con la escarcha, frost, que aparece en los campos y que también es blanca, con lo cual vemos que se refleja la edad de la voz poética en la propia naturaleza. Algo que también es típico en el romanticismo es encontrar cómo la naturaleza, el paisaje, the landscape, refleja los sentimientos e incluso las sensaciones y a veces incluso físicamente refleja lo que siente y cómo parece ser la voz poética. En la parte final, después de decir que ella continúa soñando, que además es incurable, no puede curarse esta obsesión con el sueño, acaba con un apóstrofe a la propia naturaleza, diciendo: astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos. Entonces, en este primer poema de Rosalía de Castro, dicen que no hablan las plantas, encontramos algunos temas importantes que tienen mucho que ver con la temática del romanticismo. Por ejemplo, la importancia de los sueños, cómo es imposible para Rosalía de Castro, para la voz poética, vivir sin que los sueños formen parte de su vida diaria, una parte muy importante de su vida diaria. También en este poema Rosalía de Castro nos habla del paso inevitable del tiempo y de la llegada inexorable, que no se puede evitar, de la muerte al final de la vida. Por supuesto, como hemos dicho, la naturaleza aparece como reflejo de los sentimientos y del estado de ánimo de la voz poética. Recordemos que los sentimientos son un aspecto muy importante para todos los poetas y todos los escritores románticos, y por supuesto Rosalía de Castro no es una excepción en esto. Vamos con el segundo poema, que se titula Hora tras hora, hora tras hora. Y este también es un poema de En las orillas del Sar, este poemario del año 1884. Y sobre todo vamos a ver que incide Rosalía de Castro aquí, en este poema, sobre todo en la idea del paso del tiempo. Hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña, pasa la vida. Entonces, esta repetición que encontramos en el primer verso, hora tras hora, día tras día, ya nos va presentando el tema del paso inexorable del tiempo. Después va a comparar este paso del tiempo con un torrente, like a stream, like a torrent, ¿no? Como un torrente que se despeña, pasa la vida. Entonces la vida va pasando sin que nosotros podamos evitar que la vida pase y que el tiempo pase. En la siguiente estrofa dice: devolvedle a la flor su perfume después de marchita, de las ondas que besan la playa y que una tras otra besándola expiran, recoged los rumores, las quejas,
y en planchas de bronce grabad su armonía. Aquí continuamos con esta idea de que el paso del tiempo es inevitable, pero presentándolo a través de la idea de que no es posible recuperar aquello que destruye el paso del tiempo. Es decir, por ejemplo, cuando una flor está marchita, ya no se puede devolver el perfume a esa flor. When a flower is wilted, it is not possible for that flower to get its perfume back. Entonces la idea, de nuevo, es que el paso del tiempo acaba con todas las cosas, acaba con las cosas bonitas, con las cosas hermosas de la naturaleza. Y la voz poética desea que toda esta belleza de la naturaleza se pueda grabar, se pueda preservar, se pueda mantener como si estuviese grabado en bronce. She would like to record all these beautiful things and engrave them in bronze so that it will never be forgotten. Esto es lo que explica en esta segunda parte, en esta segunda estrofa del poema. Y para terminar, dice: tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. Ay, ¿en dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? Tenemos aquí otro apóstrofe, en esta ocasión no a la naturaleza, sino a su propia alma. She's talking to her soul. Y lo que se pregunta es dónde se ha ido su vida. Aquellos momentos buenos, aquellos momentos malos, ¿dónde están ahora que ella ya está en la edad vieja, que ya está en la vejez? Y lo que está haciendo aquí, además de utilizar una muy hermosa sinestesia, cuando dice dulces mentiras, las mentiras no pueden ser dulces porque no podemos saber cuál es el sabor de las mentiras, ¿no? Por tanto, aquí tenemos una sinestesia, y también tenemos una onomatopeya cuando dice ay, como si fuese un suspiro. She's sighing in that case, ay. ¿En dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? Lo que está haciendo aquí Rosalía de Castro es retomar el tópico del ubi sunt, que es un tópico muy conocido en la literatura, en la poesía del Renacimiento, en Renaissance Poetry. El ubi sunt, ¿dónde están? Where are they? Es este tópico renacentista que aquí está reactualizando Rosalía de Castro en esta parte final del poema para subrayar la tristeza que siente, la angustia que siente debido al paso inexorable del tiempo que cambia todas las cosas, ya no solamente en la naturaleza, sino también en la vida de las personas y en los recuerdos de las personas. Una vez más, como también en el poema anterior dicen que no hablan las plantas, aquí en Hora tras Hora Rosalía de Castro está también hablándonos del paso inexorable del tiempo, de la angustia que siente la voz poética debido a este paso inexorable del tiempo, y también la inevitabilidad de la muerte como algo que es inevitable, que los seres humanos no pueden evitar, no pueden evitar que al término de la vida llegue la muerte, y esto provoca en la voz poética una enorme ansiedad y una enorme angustia. Terminamos aquí el vídeo en el que hemos hablado de dos poemas de Rosalía de Castro, importante poeta romántica dentro de la literatura española y también dentro de la literatura gallega. Espero que esto les sirva para ir repasando lo que hemos visto en la clase de cara al examen que pronto vamos a tener. Muchas gracias por su atención. Soy el profesor Antón García Fernández.